Bueno, habiéndose cumplido ya el tiempo, vamos a continuar conversando. Fíjense en lo siguiente. Cuando hablamos de los pasos para elaborar un cronograma de actividades, tenemos lo siguiente. En primer lugar, debemos estimar el alcance. Para nuestro caso, aquí no es colegio, perdón. Lo que pasa es que me guié de la otra diapositiva. En nuestro caso es farmacia web. Modifique abajo y no modifique arriba. Farmacia web. Vamos a ver cuáles son nuestros módulos de esa farmacia web, porque no tenemos módulo académico ni módulo de usuarios. Nosotros establecimos qué módulos. Aló. ¿Cuáles son los 3 módulos que establecimos para nuestro sistema? Compra, ventas y administrativo. Ventas, administrativo. Compras, el número 1. Ventas y administrativo. Le damos el administrativo porque casi todos los software tienen administrativo. Compras, ventas y administrativo. Bien, nosotros estamos usando el modelo de las 5 actividades fundamentales. ¿Cuáles son esas 5 actividades? ¿Cuáles son las 5 actividades fundamentales? Comunicación, Comunicación. modelado y despliegue. Ya, me faltó ir una, la segunda no la oí. Comunicación, Planificación. unificación no. No, planificación. Planeación, ajá, planificación. Planeación, perdón. Sí. Modelado. Construcción y despliegue. Construcción y despliegue, bien. En nuestro caso, nosotros se supone que debemos llegar hasta la construcción de un prototipo estático. Es decir, una maqueta con lo que es la interfaz de usuario. No necesariamente vamos a construir lo que es el manejo en sí o el funcionamiento completo del programa, sino llegar hasta aquí. En el caso de Proyecto Integrador 1, yo llego hasta lo que es la parte de diseño del sistema. Y en el caso de Proyecto Integrador 3, yo llego hasta lo que es el prototipo, pero dinámico. Lo cual implica que sí tienen que construir la mayoría de las funciones porque él debe permitir el intercambio de datos. Nosotros lo que necesitamos es un prototipo, un modelo, una maqueta que nos muestre la navegación por las diferentes pantallas sin necesidad de incluir datos, de realizar ningún tipo de cálculo. Entonces deben estar pendientes con eso, que es nuestro alcance del proyecto. Continuamos entonces. Aquí están los módulos que se les habló ahorita, no los voy a repetir. Ya en lo que es la segunda de las actividades del cronograma sería la definición en sí. Vamos a ver. Nosotros tenemos 5 actividades fundamentales: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que serían los procesos vinculados con las 2 primeras, que son comunicación y planeación. Si se fijan, estas 2 actividades por lo general se realizan prácticamente en forma simultánea o en paralelo. Mientras que estamos realizando una actividad, al mismo tiempo estamos realizando la otra. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de esa información que nos brinda el cliente para poder construir nuestros diferentes planes de trabajo y para poder hacer nuestros análisis iniciales. Vamos a verlo de una manera un poco más clara. Fíjense lo siguiente. Vamos a empezar con lo que es la fase 1, que es de comunicación, que se basa principalmente en reuniones con el cliente. Esto nos va a permitir establecer aquí, vayan llenando porque yo no le voy a pasar el cuadro lleno. Esto nos va a permitir establecer aquí en lo que es nuestra EDT, como primeras actividades, ciertas reuniones con el cliente. Vamos a poner aquí
primera reunión, segunda reunión y tercera reunión. Acuérdense que en la EDT no se escriben aquí en esta primera pantalla elementos de larga extensión, sino son solamente 1, 2 o 3 palabras. Déjenme bajarle volumen al internet, por ahí un niñito llorando al fondo. Ya. Entonces allí tenemos, vean que como estamos diciendo, la parte de comunicación se va a basar en diversas reuniones con el cliente. Luego, por otra parte, la parte de planeación, la fase de planeación, se va a ir basando en proponer estrategias generadas por el equipo de desarrollo. Vamos a ver en qué consistirían estas dos fases. Comenzamos aquí con lo que es la primera reunión con el cliente. Nosotros estamos estableciendo 3 actividades y 3 tareas por cada una de nuestras fases. 3 actividades por cada fase y 3 tareas por cada actividad. Esto no es que tiene que ser así fijo de manera exacta, sino simplemente por cuestiones de tiempo para acelerar nuestro proceso de construcción de la EDT. Porque recuerden que tenemos tiempo limitado para ello. De todas maneras, no se asusten, que esto no les voy a pedir en sí que lo hagan para el examen, sino que quiero que sea algo como para que ustedes aprendan, lo aprovechen. Así que aunque su elaboración es de tipo voluntaria, les recomiendo encarecidamente que estén pendientes con sus detalles. Vean lo siguiente. En la primera reunión con el cliente, que sería nuestra actividad 1.1, realizamos 3 tareas fundamentales. La primera es establecer o conocer el problema. Allí buscamos conocer la empresa, conocer su funcionamiento y conocer el entorno. La segunda es la de identificar los requerimientos. Allí intentamos generar lo que es una lista inicial de requisitos. La tercera es definir los criterios generales. Aquí procuramos hacer lo que es una propuesta inicial del alcance. Entonces, estas 3 informaciones que están en los cuadros azul oscuro las vamos a vaciar aquí en nuestra EDT. La primera era establecer el problema. Entonces, establecer o definir el problema. La segunda es, recuérdenmelo porque tengo que estar bajando la pantalla, identificar requerimientos. Identificar requerimientos. Y la tercera es definir los criterios generales. Definir criterios. Vean que aquí en el mismo cuadro que tenemos a la vista, de una vez podemos ver que están apareciendo los primeros entregables. ¿Cuáles son los entregables que vemos en esa pantalla? ¿Conocer a la empresa? No, eso no es un entregable. Tú no le vas a entregar a la empresa un conocer de ella. El primer entregable que tenemos allí, vamos a ver si lo dieron por aquí en el chat, es la lista de requerimientos efectivamente. Y el segundo es nuestra propuesta inicial del alcance. Entonces vamos a ir llenando de manera paralela a lo que es el llenado aquí de nuestra tabla principal. Vamos a ir llenando lo que es la parte de los entregables. Entonces tenemos un entregable llamado lista de requerimientos. La descripción sería necesidades del cliente, del negocio y sistema. Necio, ay, necio, me faltó el go.
Aquí ustedes colocan una definición, más o menos que ustedes entiendan lo que están haciendo. Estamos en la pestaña llamada entregables. Sí, pero sí también. Lo que pasa es que todavía no estamos hasta ese punto. Vamos a tratar de ir más o menos en el mismo orden, todos parejos, para evitarnos problemas. Vean que estas dos, esta lista de requerimientos, lo estamos vinculando con lo que es la actividad número 1.1, que es la de primera reunión. Lo podríamos vincular también con la tarea, pero vamos por ahora a trabajar solamente con las actividades para simplificar lo que estamos haciendo. Entonces esto corresponde a la actividad 1.1. El siguiente entregable que aparece ahí es el enunciado del alcance, el cual define límites del proyecto y sigue estando vinculado con la actividad 1.1. Continuamos entonces avanzando en nuestro trabajo. Ya esta pantalla de aquí culminó, ya hemos tomado toda la información que podíamos tomar de ella acerca de la primera reunión con el cliente, donde en realidad lo que se busca es conocer los requerimientos particulares del problema. Fíjense que ella nos manda a lo que es un momento o una fase de planeación, donde todavía el cliente no sabe bien lo que vamos a hacer. Entonces venimos de una etapa de comunicación, que fue la primera reunión con el cliente, donde lo que hicimos fue conocer los criterios de nuestro cliente. Entramos entonces en lo que es la parte de planeación. Aquí vamos entonces a analizar, venimos aquí. Nuestra primera etapa de planificación se llama analizar requerimientos. Especificación de requerimiento. Tenemos allí 3 elementos también. Tenemos para esta parte de analizar requerimientos, todavía no estamos en especificar es un poco más adelante. Primero debemos entenderlos. Vean que lo que hicimos en la etapa anterior fue una lista, fue enumerarlos, identificarlos. Ahora estamos teniendo por objetivo lo que es entender los requerimientos, establecer su viabilidad, que quiere decir depurarlos, cuáles son opcionales, cuáles son obligatorios, cuáles son recomendados, y jerarquizarlos, es decir, cuáles son más importantes que cuáles, a fin de actualizar nuestra lista de requerimientos. Entonces, por favor, lo voy a escribir por acá. Díganme los nombres de las tareas. Entender. Requerimiento. La siguiente. La siguiente tarea. Si se las dejé ahí, las tienen ustedes en su PowerPoint que ya descargaron. Establecer viabilidad y luego jerarquizar requerimientos. Establecer viabilidad. Y luego jerarquizar requerimientos. Ya allí con eso tenemos nuestras 3 tareas de la actividad llamada analizar requerimientos. Vamos a ver si puedo bajar esto un poquito más. Así para que se lea completa. Luego de allí debemos nuevamente volver a los entregables. ¿Surgió algún entregable nuevo o se reutilizó algún entregable? Vean que aquí tenemos que entender los requerimientos simplemente implica un proceso de comprensión, por lo tanto no nos genera ningún entregable. La viabilidad nos implica depurar los requerimientos, es decir, mejorar la lista de requerimientos. Quiere decir que ya estamos en el 1.2
estamos usando de nuevo la lista de requerimientos. La otra que tenemos allí dice listado de requerimientos propuestos. Es la misma lista que teníamos anteriormente, pero mejorada. Entonces aquí simplemente reutilizamos uno de los entregables que ya habíamos definido primero. Luego que ya tenemos todo este trabajo realizado, pasamos de nuevo a reunirnos con el cliente, es decir, volvemos a entrar en la fase de comunicación. Aquí en esta actividad que estábamos haciendo, nuestra meta era razonar, comprender, entender los requerimientos. Aquí está, venimos de la fase de planeación, donde hemos generado una propuesta inicial. ¿Qué sucede aquí? Entramos en lo que es la segunda reunión con el cliente, esta que tenemos acá. Aquí tenemos nuevamente tres tareas a ejecutar. Tenemos por una parte la validación de los requerimientos, es decir, la lista que ya tenemos formada, el cliente debe aceptarla. Entonces aquí sería, preferiblemente aquí verbos, ¿oyeron? Validar requerimientos. Luego de allí, lo siguiente que hacemos es definir los tiempos. Entonces, definir tiempos. Cuando definimos tiempos, estamos hablando de lo que es la construcción del cronograma de actividades. En tercer lugar, definimos recursos. Entonces, la otra es definir recursos. Como pueden ver, seguimos entonces estableciendo características. Sí, es que este formato que estamos usando ahorita es como la antesala al diagrama de Gantt. Lo que pasa es que se lo estoy explicando de manera detallada para que después esta misma información la convirtamos en un diagrama de Gantt. Si va muy rápido tienen que avisarme. Igualito yo les voy a pasar el video con todo esto. Simplemente tienen que indicármelo. Si ustedes no me dicen nada, yo pienso, porque esto me parece a mí tan básico, que pienso que van ustedes al mismo ritmo, que van rápido. Simplemente tienen que indicarlo. Entonces, yo creo que la mayoría estamos yendo a su ritmo, profesor. Ajá, entonces la captura no hace falta realmente a mi criterio. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener un video donde les va a aparecer toda esta información. Y ustedes saben que el video ya yo esta noche mismo lo subo para que mañana lo tengan disponible. E igualmente este contenido en sí iría en lo que es la siguiente evaluación. Entonces vamos a tratar, porque si nos vamos también demasiado lento, se nos va hoy el día y entonces nos queda pendiente media EDT para la próxima clase, donde deberíamos estar entrando en el diagrama de Gantt. Estos son procesos básicos. Inclusive yo no les voy a indicar todas las explicaciones de todos los entregables, etcétera, porque ustedes deben ir aportando también de su conocimiento. Vamos a seguir entonces. Tenemos aquí, ahora ya colocamos nuestras... No lo hemos colocado, sí. Definir recursos, sí, ya lo colocamos. Pasamos entonces a colocar las actividades. Esta lista de requerimientos es la misma con la que estábamos trabajando desde el principio. Es decir, que la lista de requerimientos también la estamos usando en el... Ya, esta era 1.2, no, aquí no era 1.2, déjame ver un segundo. Esta era, la anterior esta era 2 y pico. Validar, entender, establecer. Aquí era 2.1, la lista de requerimientos. Y me salté allí. Vean que aquí nos saltamos la parte de los recursos de esta. Esta lista de requerimientos pertenece a la 2.1 también. Aparte de la 1.2. Uy, ¿qué es esto? Tú fuera. Esta lista de requerimientos se me olvidó anotarla aquí en la 2.1 también. 2.1.
1.1 porque la usamos en esa tarea y ahora la estamos usando en la 1.2, ya la coloqué. Entonces continuamos avanzando, vamos por este lado, ya hicimos este, continuamos entonces con el siguiente elemento. Vamos a seguir donde estamos. Ya tenemos la lista de requerimientos, aparece un nuevo entregable que es el cronograma de actividades. Entonces aquí un nuevo entregable, lo que tienen que estar pendientes que a medida que van trabajando aparecen los diferentes entregables, cronograma de actividades. Realmente este cronograma de actividades para nosotros se va a convertir posteriormente en lo que es el diagrama de Gantt. Estamos en la actividad número 1.2. Entonces 1.2. Allí está. La explicación la colocan ustedes mismos. No vamos a escribirla para no darnos tanta larga, porque ustedes saben que es un cronograma de actividades. Tenemos aquí el listado de recursos. Entonces, lista de recursos, que iría también con el 1.2, que es el que estamos hablando en este momento. Allí está surgiendo este otro elemento que tenemos aquí, que es, bueno, esto lo vamos a construir luego, pero solamente quiero que lo vean. Esta es una lista con los diferentes recursos humanos que vamos a necesitar dentro de nuestro proyecto. Vean que aquí tenemos en primer lugar a lo que es el cliente usuario como recurso cero con costo cero, que es el que va a estar en interacción con nosotros para lo que es la generación, validación, generación de requerimientos, validación de entregables y pruebas de caja negra. Tenemos el líder del proyecto, que es la persona que se encarga de coordinar el proyecto, dirigir las reuniones, etcétera. Los analistas, que son personal de apoyo, que acompaña a otros recursos, tales como el líder de proyecto durante las reuniones, el administrador de base de datos para explicarle lo que quiere el cliente, igualmente al programador y al diseñador gráfico. Y así, estos son recursos generales de lo que es el desarrollo de software. Se recuerdan que en la clase anterior hablamos de que cuando un proyecto de software tiene más de 8 integrantes, 8 personas, él debería dividirse en 2 subproyectos o más para simplificar el trabajo, sin incluir al cliente o usuario. ¿Cuántas personas constituyen este equipo de trabajo de desarrollo de software? Sin incluir ni al cliente ni al usuario, ¿cuántas personas forman este equipo de desarrollo de software? 8. 8. Quiere decir que estamos dentro de lo que es el valor recomendado de personas que deben integrar nuestro sistema, nuestro equipo de trabajo. Por lo tanto, no hace falta la subdivisión en subproyectos. Se colocó así intencionalmente para evitar dicha situación. Pero también hay momentos en que el equipo de trabajo es más grande. Entonces allí se va separando el proyecto en diversos proyectos más pequeños para que cada uno de estos pequeños equipos se encargue de desarrollar ciertos componentes y simplificar lo que es la coordinación. Continuamos entonces. Estábamos colocando aquí lo que era el listado de recursos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí hay 8 personas. Aquí hay una persona. Son 2 analistas, un administrador de base de datos, 2 programadores. No estoy diciendo cuántos cargos. Ahí hay 7 cargos, pero hay 10 personas. Pero estamos diciendo que el cliente no forma parte del equipo de trabajo. Por lo tanto, son 2 personas que restamos. Entonces debe contar la cantidad de personas, no la cantidad de cargos. Porque para un desarrollo grande yo puedo tener 10 o 20 programadores, 4 o 5 administradores de base de datos, 10 analistas, 20 analistas, etcétera. Entonces los cargos van a ser lo mismo, lo que van a cambiar son la cantidad de personas que están
contratadas para cada rol. Entonces no es lo mismo los roles que los recursos. Continuamos entonces. La segunda reunión ya la definimos. Establecimos nuestros entregables. Vamos a ver si está copiado. Allí tenemos. Pasamos al siguiente elemento. Aquí estamos realmente, lo que estamos haciendo es acordando los requerimientos, es decir, llegando a un acuerdo con lo que es el cliente, definiendo qué es lo que vamos a utilizar para trabajar, tanto desde el punto de vista de requerimientos como tal, como de los recursos necesarios, principalmente lo que es el tiempo y el recurso humano. Luego, ese elemento de comunicación nos permite pasar a la siguiente fase de planeación, la cual es la de estandarizar los requerimientos. Entonces, seguimos aquí y colocamos aquí estandarizar requerimientos. Aquí está. Igualmente, tenemos 3 tareas por realizar: establecer procesos, generar especificaciones, vean que ahora es que aparecen las especificaciones, y documentar lo que estamos haciendo. Entonces, establecer procesos, es decir, las funciones que van a integrar nuestro sistema. Generar especificaciones y documentar. ¿Qué fue la palabra? Documentar componentes, elementos, no importa. Documentar requerimientos. Requerimiento, la palabra, sí. Se me fue la palabrita, sí, todo es con requerimiento. Requerimientos. Usted tiene que recordarme, porque cuando paso una pantalla otra vez se me va una letrica, muchachos. Entonces ya tenemos nuestra segunda actividad de lo que es planeación. Aquí habrá algún entregable nuevo. Aquí hay 4 entregables nuevos. Tenemos lo que es la matriz de trazabilidad. Matriz de trazabilidad en el 2.2. Tenemos lo que es la lista de entregables, que es esta que tenemos aquí. Lo que pasa es que yo la fui construyendo una vez antes para no tener que perder tiempo luego buscando los elementos que ya habíamos pasado. 2.2 también. Tenemos el plan de trabajo, si no me equivoco. El plan de trabajo y el documento de requerimientos. Plan de trabajo sigue siendo 2.2 y el documento de requerimientos. Vean que el documento de requerimientos no es la misma lista de requerimientos. El documento de requerimientos es mucho más completo y avanzado. Entonces vean cómo van surgiendo los diferentes entregables a medida que vamos avanzando con nuestro proceso de desarrollo del software. Luego de aquí ya vamos a empezar a recortar un poquito lo que yo voy escribiendo. Ya ustedes saben cómo llenar, porque la forma de llenar, yo le estoy colocando, mire, ya esto es información, digamos que filtrada, procesada, etcétera. Pero esto generalmente se va recogiendo a mano en las reuniones con el cliente. Empezamos y le preguntamos, hablamos con él, hacemos todo el proceso y al final de cuentas tenemos información como esta. Yo simplemente, porque no hay tiempo de hacer tantas reuniones y tantas cuestiones, les estoy presentando la información ya de manera como un extracto, resumida. Pasamos entonces al siguiente elemento. Vean que aquí lo que estábamos haciendo era simplemente normalizar los requerimientos, es decir, estandarizarlos. En la tercera reunión validamos las especificaciones. Vean que ya no son requerimientos, sino especificaciones.
validamos la documentación y validamos el contrato de servicio. Entonces, validar documentación y validar contrato de servicio. Aquí está. Pasamos nuevamente a los entregables, ya para ir saliendo de ellos de una vez. Tenemos de nuevo la matriz de trazabilidad en este punto, que sería el 1.3. Ya aquí es validada. 1.3. Tenemos el plan de trabajo, también es validado. Inclusive realmente se validan todo lo que tenemos aquí. Tenemos la lista de entregables, también es validada. 1.3. ¿Y qué otra cosita aquí más? Y aquí se levanta lo que es el acta de constitución del proyecto, que no la hemos nombrado. Acta de constitución del proyecto, que sería en el 1.3. En este punto, aquí está. Vean que nuestro trabajo que estamos estudiando nos lleva a que aquí debemos pasar a lo que es el modelado. Él descarta un poco aquí que seguir planificando porque ya le aprobaron el contrato. Y continuamos con nuestro proceso. Cuando hablamos de modelado, simplemente estamos hablando de generar diseños y diagramas. Aquí tenemos dos de los principales que debemos utilizar, que sería proponer la estructura de la base de datos y definir las funcionalidades. Entonces nos venimos aquí a donde es modelado, proponer base de datos, definir funcionalidades. Vean que allí surge un par de entregables. A medida que avanzamos ya los entregables son menos. Nuestros dos entregables de este caso serían el diagrama entidad-relación y los casos de uso. Entonces, diagrama entidad-relación, que dirá con la 3.1. Y los casos de uso. Casos de uso, que van con la 3.2. No voy a escribir esto, que sería, por ejemplo, definir entidades, definir atributos, establecer relaciones. Llenen eso, por favor, en su tabla ustedes para no tardarnos tanto. Definir cada una de las dos primeras y establecer el segundo elemento. Definir entidades, definir atributos, establecer relaciones. Fíjense que en la parte de las funcionalidades hay que definir cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestros módulos, cuáles son nuestras conexiones. También podríamos definir lo que son los actores, los casos y las relaciones. También es válido. Vamos a escribirle aquí para que lo tengan por allí. Aquí pudiéramos también establecer, en vez de estas tres características, podría ser actores, ya que estamos haciendo casos de uso. Podríamos definir también casos. Y relaciones, include, extend, etcétera. Es válido cualquiera de las dos formas que lo planteen. Inclusive pueden plantear ambas. Lo que pasa es que por cuestiones de espacio, si yo coloco tantos elementos, la letra les va a quedar sumamente pequeña y no va a ser adecuado para la explicación. Pero para ustedes es válido incluir
por ejemplo, los 6 elementos. Yo no se los voy a pedir por cuestiones de tiempo también. Vamos a continuar. Vamos a darle un segundito para que quede en el video. Y ya. Ustedes se encargan de llenar esas 6 tareas que tienen allí. En la parte de, vean que seguimos en modelado y no tenemos 3 actividades, tenemos 4. ¿Cuál podemos mover de sitio y a dónde la podemos llevar? Tenemos en este caso plantear la estructura general del sistema y establecer el plan de trabajo. ¿Cuál podemos para este caso mover de sitio? ¿Aló? Están escribiendo. Vamos a ver quién escribe. El plan de trabajo. Como el plan de trabajo sigue siendo planificación, lo que pasa es que al mismo tiempo que es una planificación, es un modelo, yo puedo pasar este elemento para la parte de planificación que tenía un espacio libre. Entonces aquí, plan de trabajo. Y coloco aquí mi información del plan de trabajo. O planificar trabajo, también pueden colocar. Y coloco mi otro componente que tengo allí, que es estructurar sistema. Estructura del sistema. Lo coloco aquí para completar mis cuadros. Fíjense que cuando estamos hablando de estructura del sistema, también lo podemos llamar diseño de interfaces. Me gusta más ese nombre. Diseño de interfaces. Porque realmente es lo mismo. Aquí nuevamente, como les dije, indicamos nuestras tareas correspondientes a cada actividad, que las tienen en la diapositiva. Y continuamos con el trabajo. Vean que dentro del diseño de interfaces, realmente lo que hacemos es definir cuáles son nuestros usuarios, qué menús debemos plantear y cuáles son nuestras rutas de navegación. En la parte aquí del plan de trabajo es definir los recursos, las actividades y las relaciones. Recuerden que el tiempo y el personal humano entra dentro de lo que es la parte de recursos. Avanzamos aquí, pasamos a la siguiente actividad, que es la fase de construcción, la cual nos permite codificar los componentes. Fíjense aquí que tenemos nuevamente 4 actividades. Vamos a ver aquí qué podemos mover y a dónde. En primer lugar, vean que tenemos construir interfaces, codificar base de datos, codificar sistema y realizar pruebas. La fase de construcción está vinculada directamente con la de modelado. Por lo tanto, si yo coloqué aquí proponer base de datos, aquí debería ser crear base de datos. Si yo coloqué aquí definir funcionalidades, aquí debería ser construir el sistema. Y si yo coloqué aquí diseño de interfaces, diseñar, debería ser lo correcto. Diseñar, es mejor. Aquí debería ser generar interfase. Ya estoy hablando de codificarlas, pues. No usaba la palabra codificar, debería colocarla. Vamos a colocar codificar, que suena mejor. Codificar interfaces. Entonces, como pueden ver, allí tenemos 3 actividades ya. Y colocamos sus 3 tareas en la parte inferior. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos aquí? Aquí tenemos para cada una las tareas que corresponden. Aquí estoy hablando de la herramienta de trabajo. Actividad, herramienta de trabajo y las diferentes tareas. Fíjense que para la parte de codificación, ¿cuál sería nuestro principal entregable? Para la parte de codificación
El principal entregable sería el prototipo. Los prototipos, vamos a ponerle aquí que corresponden a la ¿cuánto? 4 puntos. 4 punto, ¿cuánto colocamos la de codificar sistema? 4.3. No, 4.2, sistema. Construir un sistema. Construir sistema, 4.2. Entonces, aquí sería entonces, esta iría con la 4.2, porque los prototipos son realmente modelos del sistema. Tenemos entonces por aquí otro entregable interesante. Sería la parte de, ya lo tenemos los diagramas de entidad relación, porque realmente no vamos a entregarle al cliente la base de datos. Vamos a entregarle es el modelo entidad relación. Tenemos por aquí, vamos a ver qué otra cosita que podamos incluir aquí como entregable. Esto, codificar el sistema, ahí entra la parte de la interfaz, más a este también entra en el prototipo, también entra la interfaz, que sería el 4.3. Y tenemos aquí las pruebas, que ya las dijimos que las vamos a dejar para después. Pero ¿dónde vamos a mandar las pruebas? Las pruebas las vamos a mandar no hacia atrás, sino hacia adelante. Ay, aquí no es planificación, perdón. Copio los elementos y se me olvida cambiarle los nombres. Aquí la vamos a mandar hacia adelante, hacia lo que es la etapa de implementación. Cambien planificación en su diapositiva por implementación, porque es la que está adelante, no la que está detrás. Que sería esta, despliegue. Lo que consiste esta etapa de despliegue es en implementar el sistema en la empresa, es decir, ponerlo a trabajar para los propósitos para los cuales fue construido. Aquí tenemos entonces un conjunto de pruebas. Podemos añadir allí a lo que es las pruebas. Las pruebas las podemos juntar todas en una sola ubicación. Casos de prueba. Aquí está. Este sería el 5.1. Entonces aquí, ya va, que el menú está fastidiosísimo, este menú de aquí. Vamos a ver si lo puedo pasar para arriba. Aquí está, ya, mejor. Aquí entonces en nuestra EDT usaríamos aquí pruebas. Realizar pruebas, como ustedes quieran colocarlo. La otra que vamos a incluir aquí es la documentación, que ya se refiere a manuales de usuario, etcétera. Documentación. Y la última que vamos a añadir allí es la parte de cierre del proyecto, porque nosotros no vamos a llegar a la implementación. En este caso la vamos a descartar, porque no vamos a llegar hasta allí según nuestro esquema, según nuestro alcance. Entonces aquí sería cierre del proyecto. Fíjense aquí que como elemento interesante, el cierre del proyecto incluye varios tipos de cierre, que son el financiero, el administrativo y el de contrato. Estos elementos se van a estudiar más adelante, pero quise por lo menos darle una introducción. Cuando hablamos del cierre, de los tipos de cierre, tenemos que cerrar primeramente lo que es con nuestros clientes, es decir, cobrarles. Eso es lo que está aquí arriba. El cierre con lo que es la parte económica con el cliente. Luego debemos cerrar con lo que es nuestros proveedores. Nuestros proveedores son el personal del equipo de trabajo y los que nos puedan haber suministrado cualquier tipo de componente. Sería pagar nuestras deudas. Luego de allí hacemos lo que es el cierre financiero. Decimos, no, ya pagamos todo. Hacemos el cierre administrativo, ya entregamos todo. Antes de liberar el equipo interno, hacemos una recopilación de lo que son las lecciones aprendidas y las documentamos dentro del proyecto para que sean de utilidad en proyectos futuros. Ya estábamos llenando esto, ya está casi lleno.
Vean que aquí tenemos para lo que es la farmacia web nuestros diferentes recursos. Ya habíamos hablado de ellos, nos habíamos adelantado. Vamos a pasar esto. Aquí está la explicación de cada recurso. Ustedes deben adaptar, si no tienen estos costos que están en esta pantalla, de 120, 60, 80, 90, deben cambiarlos en su EDT. Creo que ya yo los cambié, 120, 60, 90. Deben colocarlos tal como está en esta pantalla. Ya los dejo, ustedes se encargan de eso, porque eso es algo que es una tontería, no necesita gran explicación, sino simplemente deben, estos son, digamos, que nuestros costos por día para ese trabajador. Estamos suponiendo que es un equipo de trabajo de personas, digamos que del mismo nivel, solamente que se están organizando como una consultoría para desarrollar un proyecto específico. Aquí tenemos ya la lista de entregables, la hemos procesado. Al final de cuentas, una vez que hayamos llenado toda nuestra información, debemos también completar nuestro diccionario de la EDT. Fíjense que ya hay información que viene de esta no la habíamos tocado, pero toda esta parte se va llenando automáticamente con lo que tienen allá. Aquí simplemente lo que hay que hacer es que se me olvidó agrandar aquí estos cuadritos, hay que colocarle para lo que es que agrande, porque aquí dice las dos palabras. Lo que pasa es que con el tamaño del cuadro no me está permitiendo ver las dos palabras. Aquí decir identificar requerimientos, validar especificaciones, validar documentos, etcétera. Aquí las explicaciones son breves. Comunicación, intercambio de información con el cliente para gestión de requerimientos, por decir algo. Allí está el código de recursos, qué recursos trabajan en este proceso. Como ustedes verán, en esta primera etapa ya va, hay alguien que me tiene haciendo ruido, por favor, colaboren con los micrófonos. Antes que se me olvide, denme un segundito, voy a pasar la asistencia antes de que se me vaya la gente. Denme un segundito nada más. Vamos a guardar. Esto es proyecto integrador 2A. Guardar y vamos con la otra parte. Díaz Ramos. Y hay como que bastante gente. Sí, bastante. Ustedes generalmente son nada más que dos capturas. Hoy son 3. Debe ser que se está reincorporando la gente que no había empezado del principio del ciclo. Bueno, continuamos entonces. Entonces fíjense, les pregunto por aquí, antes que se nos acabe el tiempo, que ya lo que nos falta son 2 diapositivas. ¿Quiénes de los recursos que ven allí trabajarían en esa primera etapa de comunicación? ¿Quiénes participarían? El líder del proyecto. El líder del proyecto, ¿quién más? Los analistas, profesor. Ajá, ¿y quién más? Programador. No, el programador todavía no. El programador va después de que se hace lo que es el modelado. El usuario. El cliente. usuario o El cliente. Entonces aquí los recursos que están trabajando son el recurso 0, el recurso 1, el recurso 2A y el recurso 2B. Porque recuerden que tenemos 2 analistas. Esos recursos deben aparecer distribuidos en las diferentes actividades que componen. Sí, ya la acabo de pasarla. Deben aparecer distribuidos dentro de todas estas actividades. No deberían aparecer sino ellos. Puede que, por ejemplo, en la primera reunión están ellos completos. En la segunda reunión
donde dice establecer el listado, aquí están ellos completos. En la tercera reunión están ellos completos. Cuando hablamos, por ejemplo, de aquí creo que en esta parte están ellos en todo el proceso, en esta primera parte. Aquí en lo que es la segunda parte, en planeación, siguen siendo ellos mismos, pero aquí sí se separan un poco más. Aquí no entra en la planeación, en esta parte no entra el cliente, porque esto lo hace el equipo de trabajo en su oficina. Cuando estamos haciendo el análisis, aquí están los tres: entender, establecer, ajá, ya va, control C, control B. Aquí están los tres. Cuando hablamos de la parte de entender los requerimientos, generalmente lo hacen los analistas. Cuando hablamos de establecer la viabilidad, generalmente lo hacen los analistas. Cuando hablamos de jerarquizar, ahí sí se mete el líder del proyecto, porque algo tiene que hacer. Aquí continuamos y así vamos distribuyendo nuestros diferentes usuarios. Lo importante es que debe haber estos que están aquí deben estar distribuidos dentro de las actividades que componen esa, dentro de las tareas que componen esa actividad. Sí, ya pasé lista. Aquí simplemente es colocar quién trabaja haciendo qué. Por ejemplo, cuando llegan aquí a la parte de construcción, en la parte de construcción trabaja lo que es los analistas, trabaja lo que es el programador, trabaja lo que es el administrador de base de datos y trabaja lo que es el diseñador gráfico. Y aquí los van repartiendo. El de la base de datos sería, por ejemplo, el analista 1 con el de base de datos. En la parte de construcción, supongamos que sea, aquí es 3, 4A y 4B. Y son dos programadores. 4B. En la parte de, de construir el sistema, podría ser que trabajara el segundo analista junto con los dos programadores. En la parte de interfaz podría ser alguno de los dos analistas. Vamos a poner que aquí el líder. Aquí vamos a echarle algo de trabajo al líder para que no sea tan flojo. Vamos a suponer que aquí el que está apoyando al que hace la codificación de las interfaces sea el líder de proyecto y esté trabajando con lo que es el diseñador gráfico. Traten de apagar el internet que ya me botaron, ¿oyeron?